está aquí en el estudio y le agradezco mucho su presencia a la licenciada Janet Harrison, maestra. Hola. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien. Bienvenida. Janet es maestra en gestión pública y hizo una investigación, hizo un trabajo del que quiero que para no distorsionar la información o la idea, que tú nos platiques. A ver, ¿qué observaste, Janet? ¿Y cómo empezaste tu investigación y aterrizar en los hallazgos? Bueno, primero teníamos nosotros la curiosidad. Yo pertenezco a una agrupación de la sociedad civil desde la que impulsamos la reforma en materia de paridad, de la paridad total. En el 2019 fue la reforma federal y en el 2020 la reforma en el Estado. Entonces, cuando empiezan a nombrarse a las secretarias y secretarios de Estado, pues nos dimos cuenta que las cuentas no daban. Entonces ahí surgió el interés de conocer el estado que guardaba la paridad en la administración pública, que es una parte de donde se viene a integrar este principio, y empecé a investigar. Cuando buscamos en las plataformas de los municipios, encontramos que la mayoría no tenía información pública, aun cuando la ley los obliga a publicarla, ¿no? Entonces ese fue el primer hallazgo, el gran... ¿Los municipios de Sonora o de todo el país? De Sonora. Primero investigué al estado de Sonora y presenté una ponencia en el Instituto de la Cámara de Diputados. Pero después ya hice el análisis sobre los 15 estados que se eligieron en el 2021. Entonces, pero estos resultados son específicamente de Sonora. Y en base a ese grado de impunidad que encontré, pues la siguiente pregunta era, bueno, primero el incumplimiento. Todos incumplen. El incumplimiento es algo generalizado tanto en el gobierno estatal como en los municipios, y encontramos que tanto el gobierno del estado de Sonora no tiene paridad en su gabinete como la mayoría de los ayuntamientos del estado. Entonces, a ver, pero el gobernador ha dicho que las mujeres, los jóvenes, son parte importante en su equipo. Cuando hablas de paridad, hablamos, para empezar, ¿de cuántas secretarías aquí en el estado? El gobernador dice, y pueden serlo. Yo no digo que no sean importantes, pero eso no que se traduce en que sea un gobierno paritario. Okay. La paridad se establece sobre la administración centralizada, y esta se establece en la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Según la ley orgánica vigente a la fecha, son 14 dependencias las que integran el gabinete del gobernador. Y en esas 14 dependencias, pues encontramos que hace un año eran 5 mujeres las titulares, y ahora, tras las modificaciones que se hicieron al gabinete, son solo 4. Salió Armida Grijalva, de la Secretaría del Trabajo. Y esto impactó en el porcentaje de la paridad en Sonora, disminuyendo, ¿no? Pero antes de ella, aún así, no se cumplía. ¿Cómo estamos ahora en materia de paridad en Sonora, hablando de las secretarías, de la estructura de la administración estatal? La participación política de las mujeres se reduce al 28.57%. Lo que a todas luces no es paritario. Ni la tercera parte. Son 4 de 14. Y es cierto, puedes decir, es que la administración pasada no tenía más que una. No. Pero no estaba en la Constitución. No estaba en la Constitución, y estamos hablando de un compromiso de campaña que se está exhibiendo aquí. No se cumple. Sí, y además se desinforma porque se dice que se hace, ¿no? Entonces, después de encontrar el que no se cumplía, que tampoco es alentador lo que pasó en los municipios, la paridad, y ahí hay que hacer una precisión, no se puso en la Constitución Federal más que para los estados. La Constitución de la Federación no contempla a los municipios. Eso quedó a los marcos jurídicos locales. En Sonora, la paridad aplica tanto para el gobierno del estado como para los 72 municipios. Y de esos 72, solo 44 tengo información, porque el resto no violó publica el derecho de acceso a la información. Yo se los pedí por transparencia. ¿Y no te lo dieron? No, y se los pedí en 2 ocasiones. Entonces, de los que tengo información, de los 44, solo 8 cumplen. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo en la administración pública municipal, y esto, sumado a lo del gobierno del estado, pues hace la siguiente pregunta: ¿qué pasa con el incumplimiento? ¿No? Y la Maruja Juja ayer me decía, el domingo... se refiere a Maru Jaime. Sí, Maruja Juja. Maruja Juja para las amigas y para las redes sociales. Así es muy famosa. Me decía, oye, es que la paridad, ¿para qué si ni sirve? Y me decía, le pierdo la fe. O sea, cada vez que veo todo lo que pasa, pierdo mi fe. Y yo le decía, no, sí, ten fe, ¿no? Y a veces también la pierdo, pero esa pregunta fue la que originó esta investigación. ¿Qué pasa cuando no cumplen? ¿Qué vías hay
para sancionarles. Déjame hacer un paréntesis aquí, y que de alguna manera voy a traer otro tema relacionado. A mí me desilusionó mucho la actuación de las diputadas del Congreso local, de la actual legislatura. La actual legislatura en Sonora es la que ha reunido el mayor número de mujeres en toda la historia. ¿Sí? Cuando no decidieron o definieron que la primera diputada, el nombre de la primera diputada, quedara en letras de oro en el Congreso del Estado. Un hecho tan simple, podemos decirlo así, que las mujeres no hayan sacado la garra y hayan defendido el punto que después ya hacen. Pero en su momento no mostraron carácter. Pero además de no mostrar carácter, las diputadas en el actual Congreso local, en aquel momento, lo que no demostraron fue gratitud, porque gracias a tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia, somos lo que ahora somos y tenemos lo que ahora tenemos las mujeres en cuanto a visibilidad. Que nos falta mucho, pero estamos trabajando. Yo creo que falta mucha congruencia y falta asumir los cargos con responsabilidad. Al final, la falta de representación a quien decimos representar luego tiene un costo político, y creo que nos ha faltado a las mujeres que ejercemos en algún momento un espacio público, y lo digo en general como para no personalizarlo, el no hemos entendido que si no abrimos la puerta para las demás, siempre nuestros propios derechos van a estar en duda, y el momento en el que se acercan las campañas volvemos a decir: hay que juntarnos todas las mujeres, hay que empujar la agenda porque es necesario, ¿no? Y creo que no hay que esperar esos momentos. Y pues si no se da desde el gobierno, nosotros hemos aprendido que desde la sociedad civil y desde la academia se empujan cosas, ¿no? No te vayas tan lejos, a las campañas ya viene pasado mañana es el día naranja, o sea, a desgarrarse las vestiduras en el discurso para apoyar los temas de respeto, de inclusión y no violencia, etcétera, etcétera. Y hay algo bien importante, Soledad, relacionado a lo que comentas. Marcela Lagarde hizo un tipo penal en México que se llama feminicidio. Y la diferencia del concepto de feminicide que existe en otros países es que en México se reconoce en el feminicidio la impunidad del Estado, cómo el Estado permite la violación de derechos de las mujeres y pues en este marco los derechos políticos no están exentos. La violación de la paridad está ligada al feminicidio, está ligado a este contexto de impunidad, porque si ni los mismos políticos pueden cumplir y hacer cumplir los derechos, pues ¿qué pedimos de la ciudadanía? Finalmente, ¿a qué conclusiones llegas? Y si tienes un panorama general del incumplimiento, ya hablamos en el bloque anterior de lo que pasa en Sonora en el tema de la paridad. Si tienes el panorama general de lo que pasa en México o en los estados analizados, y ¿a qué conclusiones llegas? Ok, bueno, la primera conclusión es que el incumplimiento de la paridad está inserta en una encrucijada de impunidad. Es parte de la impunidad de la violación de los derechos de las mujeres y se viola en todo el país. No es solamente en Sonora, pero evidentemente Sonora nos preocupa porque aquí habitamos y la mayoría de los municipios incumplen, el gobierno del estado incumple. A nivel nacional, de los 15 estados que se renovaron a partir de la elección del 2021, 9 incumplen con el principio de paridad. Estamos hablando de 9 gobiernos estatales que violan un principio constitucional. Y mi conclusión fue como que no se puede hacer nada si se viola la Constitución. Creo que si no es suficiente el marco que ya existe para defender a la propia Constitución, pues entonces no hay mucho que hacer en lo local, ¿no? Entonces, la propuesta que yo hago sobre el abordaje del incumplimiento de la paridad es llamarlo violencia política. Y lo voy a tratar de explicar lo más simple que pueda. Si la paridad es una forma de impulsar la participación política de las mujeres, así dicen las exposiciones de motivos y es el fundamento de la paridad, entonces si la paridad es una forma de impulsar la participación política, el incumplimiento de la paridad es una forma de obstaculizar la participación política y eso se llama violencia política contra las mujeres en razón de género. Y lo más importante es que la ley de responsabilidades de los servidores públicos, la federal, y lo más probable es que en las locales diga lo mismo, porque siempre se pone lo mismo, es que el cometer violencia política contra las mujeres en los términos de la Ley General de Acceso es una falta administrativa grave, y esa falta administrativa se llama abuso de funciones de la persona servidora pública y tiene como resultado
o posibles responsabilidades las que tiene cualquier falta grave, que es la inhabilitación, la separación del cargo y en el caso de quienes tienen fuero, pues podría ser hasta un juicio político. Entonces estamos hablando de la posibilidad de llevar a los titulares de los gobiernos, tanto estatales como municipales, a un juicio político por el incumplimiento de la paridad. Creo que nunca va a ser la ruta el que las mujeres tengan que judicializar sus derechos. Debería de ser la norma el que los servidores públicos cumplan y hagan cumplir la Constitución. Creo que sería lo mínimo que esperar de este sistema de derecho. Pero si no es así, pues por lo menos que sepan que desde la academia estamos construyendo alternativas o rutas en las que podría ser sancionable este incumplimiento. Bien, pues mucho éxito en lo que viene, que son cosas importantes en tu carrera ya como investigadora de estos temas o continuando tu carrera como investigadora de estos temas. ¿Dónde te localiza la gente en redes sociales? Entonces estoy, como es mi nombre, Janet Arrizón. Mi mamá se la voló con el nombre, entonces con J-E-A. Y ahí me encontraron. Muchas gracias, Soledad, por el espacio. Encantada. Vamos con Moisés Gómez Reina desde el Senado de la República y su comentario.